¿El cáncer testicular qué es? Para entender qué es el cáncer testicular y los diferentes subtipos de cáncer testicular, es importante que entendamos que en el testículo existen diferentes tipos de células, no solamente existen espermatozoides. Existen unas células muy importantes que son las encargadas de desarrollar los espermatozoides, que se llaman espermatogonias, que son células germinales que tienen el potencial de regenerar cada vez que se necesite el grupo de espermatozoides que generalmente tenemos. Pero también junto con las espermatogonias tenemos células de soporte y células hormonales que producen específicamente testosterona. En cualquiera de estas células pueden haber diferentes tipos de cáncer. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes? Por lógica, los más frecuentes son los derivados de las espermatogonias, es decir, los tumores de células germinales. ¿Y por qué digo por lógica? Porque son las células, primero, más abundantes. Segundo, son las células que tienen una alta tasa mitótica, es decir, que cada vez están haciendo mitosis para regenerar la población de espermatozoides. Y en cada mitosis existe el riesgo de que se mute el ADN y que una de estas células se quede dividiendo sin control y forme una masa tumoral. El 95% de todos los cánceres testiculares son por tumores de células germinales. Solo un 5% son por tumores derivados de células de soporte o células hormonales. A su vez, los tumores de células germinales se dividen en dos subtipos, los seminomas y los no seminomas. ¿Cuál es la importancia de estos subtipos? Generalmente los no seminomas, los tumores de células germinales no seminomatosos, son los que ocurren en los pacientes más jóvenes, en los menores de 40 años. Por encima de los 40 años aumenta la prevalencia del seminoma. Y un dato importante que implica el pronóstico de esta enfermedad es que los tumores seminomatosos tienen un mejor pronóstico. Generalmente no son tan invasivos y no hacen metástasis tan rápido. En cambio, los tumores de células germinales no seminomatosos son los que invaden los tejidos adyacentes de una forma más rápida, presentan metástasis a distancia de una forma mucho más precoz. ¿Y cuáles son esos sitios de metástasis? Generalmente son el pulmón, el hígado, el hueso y los ganglios linfáticos del retroperitoneo, que son unas cadenas ganglionares que tenemos en la parte posterior del abdomen. ¿Y cuáles son los síntomas de alarma para reconocer o sospechar la presencia de un cáncer testicular? Uno de los síntomas al examen físico más importantes es el aumento en el volumen del escroto. Si al palparte detectas que uno de los lados del escroto está aumentado de volumen, es un signo de alarma y debe considerarse que es un cáncer testicular hasta que no se demuestre lo contrario. Por favor, si ustedes detectan un aumento en el volumen del escroto, no omitan este signo de alarma que les está dando su propio cuerpo y consulten inmediatamente con su médico para que les ordene una ecografía testicular. No todo aumento en el volumen del escroto es un cáncer testicular. Existen otras patologías como por ejemplo los quistes del epidídimo, los espermatoceles, el varicocele, las orquiepididimitis. Son patologías que también aumentan el volumen del escroto y que no son precisamente un cáncer testicular. Incluso las hernias inguinoescrotales, que son hernias que contienen grasa mesentérica y asas de intestino en algunas ocasiones, pueden descender hasta el escroto y causar un aumento en el volumen. Pero para efectos prácticos, si tú detectas un aumento en el volumen del escroto, considera este signo como un cáncer testicular hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Y cuál es el método para demostrar que no es un cáncer testicular? Es la ecografía testicular con análisis Doppler. Otro de los signos descritos en la literatura es el dolor testicular. No es normal que duelan los testículos. Si al palparte presentas una sensibilidad aumentada, una incomodidad, un dolor al palpar el testículo, esto no es normal. Si otra persona te está palpando el testículo, en cualquiera sea el escenario que te lo estén palpando, y si sientes dolor debes consultar inmediatamente porque esto no es normal.
Otra forma de manifestarse del cáncer testicular es el aumento en la dureza del testículo. Por eso es importante que debes evaluar la consistencia, la dureza del testículo, porque generalmente son unas estructuras suaves que no deben tener una consistencia pétrea. También otro signo de alarma es que detectes una masa o una elevación o una asimetría en una de las partes del testículo. Generalmente son quistes del epidídimo o espermatoceles. Sin embargo, no nos debemos quedar con esta información y, como les decía anteriormente, con el aumento del volumen del escroto, también ante la palpación de un nódulo o de una masa, debemos considerar que es un cáncer testicular hasta que no se demuestre lo contrario y no quedarnos relajados en casa y decir, no, esto es un quiste del epidídimo, esto es algo benigno, sin siquiera haberse realizado una ecografía testicular. También el dolor en el hemiabdomen inferior, en la región inguinal y el dolor escrotal nos deben hacer encender las alarmas y estar muy alertas y consultar inmediatamente. Si llegaron hasta aquí, les pido que se suscriban, que le den like al video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.